Hoy vamos a hacer un debate de seguimiento a muchas cosas que hemos hecho en el pasado, pero en particular mirando en qué se invierten los recursos de Medellín detalladamente. Una creación de una gran cantidad de entidades innecesarias que no han dado ningún resultado. Esto por eso se llama el fracaso de la agencia PP, que nadie la conoce. Es decir, en Medellín, pregúntele a los ciudadanos, muy bien lo decía el citante, el primer citante, pregunte por algunas entidades de Medellín y muchas de ellas, y ahí vamos al primer, si vamos por favor al siguiente, yo la llamo un grupo que son las entidades invisibles. Entidades invisibles, nadie sabe qué hacen, quiénes son, no dan la cara, esperando que de alguna forma les tiren algunas migajas de parte del gobierno a través de contratos interadministrativos, que las pongan a hacer algún proyecto, y aquí las vemos. Y son, eso sí, unas máquinas burocráticas de contratación, y veremos en detalle cómo lo hace la agencia PP, y el tema más grave de todo, sin resultados. Entonces son una gran cantidad de recursos públicos, pagados por los ciudadanos de Medellín. Es que esto no es plata ni del alcalde de Medellín, ni de unos secretarios muy generosos, ni de las juntas directivas, no, esto es pagado con los recursos que sagradamente pagan los ciudadanos de Medellín en el impuesto predial, en industria y comercio, en avisos, todo lo que pagamos los ciudadanos, el impuesto vehicular, todos esos van a esos fondos de la alcaldía que tiene una cantidad de entidades alrededor, que unas son unas máquinas de corrupción, como le hemos dicho, Metro, Parques, EDU, ESU, Hospital General, Metro Salud, Plaza Mayor, y otras que no sabe uno qué hacen. Nadie ha visto un solo resultado de estas entidades. La Agencia de Cooperación Internacional, así. ¿Alguien ha oído de la Agencia de Cooperación Internacional que volvió a hacer en Medellín? El Buró de Medellín, el Olaya Herrera. Estos días, pues, que hicimos la denuncia que había pasado la plata, pues, a terminales de transporte. Pero Olaya Herrera maneja un cheque que le pasa a un privado mensualmente. Allá tienen 10 burócratas sentados haciendo nada. Eso sí, un montón de contratos para los amigos, como ya le hemos dicho. ISBIMED, Fonvalmed y la agencia PP, que hoy tenemos aquí presente. Que entonces hay que agradecerle entonces al director que venga, porque nosotros lo invitamos aquí a las comisiones accidentales de transparencia y no viene. Eso sí, muy bravucón en redes, con bodegas, eso sí las tiene todas. Bravuconcito en redes. Y qué bueno que venga acá a entrar en detalle sobre lo que ha sido la gestión de la agencia PP. Hay que mirarlo con mucho detalle. Está dentro de las entidades invisibles, llenas de contratos, llenas de burocracia, sin resultados para la ciudad. Porque lo que mostramos fue penoso. La agencia de renders de Medellín se llama, agencia de renders. Los diseñadores ponen una foto, le ponen pinturita digital, y eso es lo que se ha dedicado a hacer la agencia PP durante este tiempo. Penoso, penoso. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver esto en detalle. Imagínense pues, los contratos de la agencia PP, en 2 años y 10 meses que llevamos, la agencia PP ha celebrado contratos porque recibe recursos de entidades públicas. No porque sea gestionadora de una cantidad de cosas, sino porque le pasa plata a la Secretaría de Infraestructura, el área metropolitana, para hacer este tipo de acciones. Y aquí vemos, esto se puede ver en detalle, todos son realizar intervenciones de paisajismo, infraestructura verde y artística en bienes públicos del municipio de Medellín, realizar intervenciones de obras civiles e intervenciones del espacio público, y en ese sentido, bueno, y aquí las intervenciones que hemos visto en la Alpujarra, o alrededor de la Alpujarra, de edificios públicos de Medellín. Eso es lo que ha hecho por 14.400 millones de pesos. Es decir, solo ha recibido recursos públicos, es lo único que se ha dedicado a recibir recursos de otras entidades, y hay que mirar realmente si uno necesita esa burocracia para hacer esto que lo podría hacer la Secretaría de Suministro, la Secretaría de Infraestructura, cualquiera de las secretarías del municipio de Medellín. Cualquiera de las entidades podría hacerlo directamente, es decir, una licitación pública para, por ejemplo, hacer la fachada de aquí del edificio del Centro Administrativo Municipal. La podría hacer perfectamente la Secretaría de Suministros, pero no, hay que entregársela a la APP como para ponerla a hacer algo, para justificar una cantidad
de burócratas allá sentados mirando para el techo. Para eso es que le entregan esa plata, porque si no habría que cerrarla. Y esto es un incentivo perverso de una creación de entidades que entre más ineficientes, más justifican el sueldo. Esos burócratas. ¿Por qué? Entre más se demore la etapa de prefactibilidad, de factibilidad, más plata le va entrando al burócrata y al contratista. Recursos públicos. Vea pues, 14.400 millones de pesos que, insisto, pudieron haber estado perfectamente suscritos esos contratos, si es que son los más importantes para Medellín, que ya ese es otro debate aparte, pero esos contratos pueden haber sido perfectamente suscritos por las entidades directamente de la alcaldía o del área metropolitana de Medellín. Es que el área metropolitana de Valle Laboral, el área metropolitana perfectamente pudo haber hecho una contratación, una licitación para arreglar su fachada, punto. Pero no, hay que darle plata a la agencia PP para que haga algo, para justificar eso. Pero eso sí, ojo, 14.400 millones, 6 contratos, eso es lo que ha hecho. Que ahí nos mostraron muchos renders, algunas fotos de algunas realidades de hace algunos meses, porque a veces se van cayendo y no nos muestran pues las últimas actualizaciones. Pero vamos al siguiente, por favor, al siguiente. Esto sí, ojo pues, Agencia PP ha celebrado 760 contratos de prestación de servicios por 33.323 millones de pesos. Para eso sí está la Agencia PP. Para contratar burócratas, un montón de personas y decir, sí, es que nosotros hacemos muchas cosas. Renders, insisto, porque las realidades son muy diferentes, pero plata para los contratistas sí tienen. 33.000 millones de pesos de recursos públicos. De recursos públicos, es que, insisto, crean unas entidades, no para trabajar por la ciudad, sino para dar contratación directa, porque entonces todas son contrataciones directas, contratos de prestaciones de servicio, por 33.323 millones de pesos, 760 contratos. ¿Quién se imaginaría eso en Medellín? O sea, uno le pregunta a alguien cuántos contratos hará una entidad como la Agencia PP para manejar 14.400 millones de pesos que han contratado. 33.323 millones de pesos. Para eso sí hay plata en la Agencia PP. Para eso sí hay plata. Y aquí viene, porque es bastante preocupante, la citación del debate del 10 de noviembre de 2021, que aquí estuvo el director de la PP, y aquí vamos a particularizar un contrato, que es lo que más bulla le han hecho, que es la modernización de la unidad deportiva Atanasio Girardot. Entre otras, que cuando uno les preguntaba originalmente si me podían hablar de la remodelación de la unidad deportiva Atanasio Girardot, decían que no, que eso no existía. Entonces, hay que decirle hasta con los términos precisos, modernización de la unidad deportiva Atanasio Girardot. Si yo digo la remodelación, dicen no, eso no existe, pero modernización sí existe. Bueno. Habíamos dicho, entre otras, y es parte de esos contratos de prestación de servicios a los amigos, 17 contratos de 2.000 millones de pesos para hacer supuestamente la factibilidad, que se fue demorando mucho, eso lo mostramos en ese momento. Pero después, como esos 17 contratistas no funcionaron, le tuvieron que entregar un contrato a la Corporación Interuniversitaria de Servicios, un contrato interadministrativo, a una de las entidades de mayor corrupción, para donde se van más recursos públicos a través de contratos interadministrativos, que es la Corporación Interuniversitaria de Servicios. Que yo lamento mucho que haya universidades de prestigio prestándose para esos juegos a través de unas corporaciones para evadir las normas de licitación. Y ahí se gastaron 1.420 millones de pesos, es un contrato de 2021, y esto se retrasó impresionante. Por eso es que hoy no tenemos ni idea en qué está la modernización de la unidad deportiva Atanasio Girardot, que hace rato nos la vienen anunciando. Esto le han hecho shows y eventos y un montón de plata gastada en eso, que para eso sí hay plata, esos 33.323 millones, para los eventos del lanzamiento, ¿de qué? No sabemos. Pero este fue uno de los contratos. Como al principio a los amigos, 17 amigos de esos 2.000 millones de pesos no les funcionó, perdieron un montón de tiempo, se la entregaron a la Corporación Interuniversitaria de Servicios para tapar el error y esto se empezó a atrasar y atrasar y atrasar.
Y por eso, entre otras cosas, vamos al siguiente. Vea esto. Si me pueden poner este video. De diciembre de 2020. De ciudad. Para eso hemos conformado un equipo que está estructurando la factibilidad del estadio, y en noviembre, más que un reto, es un compromiso de la agencia, señor alcalde, y a toda la comunidad que nos ve. En noviembre estarán las volquetas ubicadas en la avenida Centenario para que inicie la remodelación para la concesión por APP del estadio Atanasio Girardot. Un escenario de características inter de ciudad. Bueno, ahí podemos parar. Estamos hablando que este es un video de diciembre de 2020 donde decían que en noviembre de 2021, o sea, casi hace un año, estarían las volquetas ya trabajando. Las volquetas pues ya estaban moviendo tierra en la unidad deportiva Atanasio Girardot. Y todo es por ese retraso contractual. Todo es ese retraso contractual. Eso sí, plata, y entonces metale, como se va retrasando todo, entonces hay que ponerle más plata a los abogados, porque hay que ponerle más tiempo, es que estamos retrasados, hay que meter más tiempo entonces los abogados y los comunicadores, y toda esa parafernalia burocrática que estas entidades inútiles, invisibles, empiezan a tener. La fábrica de renders. Vamos a la siguiente. Y si podemos abrir este link, porque es que es muy interesante. Este es el link de SECOP, donde se muestra en qué está el estado, y ustedes pueden verlo, pero tomé el pantallazo, pero es que quiero que lo veamos en vivo, que me parece muy importante que lo veamos en vivo. Esta contratación es el proceso P235LP 2022 de la Agencia para la Gestión del Desarrollo. Esto es en vivo. Porque es muy importante esto, porque ahorita nos acabaron de decir, yo lo vi acá, que es que ya estaban los pliegos publicados, nos acabaron de decir acá. Si quieren retrocedemos el video y vemos al director, porque él dice muchas cosas y después dice que él no dijo eso. Si quieren le ponemos el video para que lo vuelva a ver. Revisen el último documento que se publicó, fue el 29 de septiembre. ¿Qué nada tiene que ver? Está un proyecto de pliego de condiciones, publicado el 1 de junio de 2022. Ahí está, imagínense después el retraso, que ya nos están diciendo que el noviembre de 2021 estaban las volquetas. Pues bueno, el proyecto de pliego de condiciones lo publicaron el 1 de junio de 2022. Ya imagínense el retrasito pues que ya tenía, por el amiguismo del director, porque, insisto, le entregó a unos contratistas, 17 que sirvieron para nada, les entregó esos recursos, como no sirvieron, se lo entregó a la CIS, y se empezó a retrasar la CIS, la Corporación Interuniversitaria de Servicios, y por eso apenas la factibilidad estuvo por allá, como en mayo de este año, más o menos, por eso lo publicaron apenas publicados, el proyecto de pliego de condiciones, que no el pliego que acabaron de decir que lo tenían publicado. Pues ahí está la prueba de tantas mentiras. Ustedes son muy bravucones en Twitter, pero nada de verdad que sea capaz de sostener cualquier argumento. Y este es, si ustedes ven el proyecto de pliego de condiciones, vea lo que dice. Audiencia de adjudicación, sería el 18 de octubre de 2022, audiencia de adjudicación. Siguiente. No hay ni siquiera oferentes, esa es una realidad muy importante. Hoy no hay oferentes para este proyecto. Si podemos un segundo, qué pena, si podemos ir un segundo al devolvernos, un tema interesante aquí se fue, pero el 20 de octubre, era la fecha, y hoy es 20 de octubre de 2022, decía que hoy se firmaba, se suscribía el contrato. Lamentablemente ahí no lo podemos ver, pero ese es un tema súper interesante. La promesa que había, y fue una muy coincidencial, hoy que es 20 de octubre, el 20 de octubre salía dentro del proyecto de pliego de condiciones que se suscribía el contrato. Es decir, hoy estábamos en la firma, ahí estaba debajo, lamentablemente, tal vez, no sé si se puede ver, no, bueno, en fin. Audiencia de ubicación del 18 y el 20 era la firma de la suscripción del contrato, 20 de octubre de 2022. Sigue retrasado. Y ojo,
Mientras tanto, se le paga el salario a todo el mundo cumplidito de los recursos públicos. Entre más mediocre sea la gestión, más se justifica la entidad. ¡Qué tristeza! Yo solo pienso eso como sería en el sector privado. Si en el sector privado una persona retrasara y retrasara y retrasara un proyecto, ¿hace cuánto lo hubieran echado de una empresa? Pero no, en el sector público es un premio. Entre más malo, más premiado. Se le adiciona el contrato, más tiempo, más comunicadores, más abogados, más 33.323 millones de pesos. Eso sí, más plata para eventos, todo eso, más shows. Hoy no hay oferentes. ¿Por qué? Es que ustedes lo vieron, no hay pliego de condiciones. Si no hay pliego de condiciones, no puede haber oferentes. Punto. Entonces, ¿cuánto se va a demorar más el proyecto del Atanasio Girardot? Y ya nos dijeron, no, que es que lo paren, que es un momento muy crítico. No, yo no sé, a dólar a 5.000, el que invierte en Colombia se le sale súper barato el proyecto. Este proyecto que es de 1.5 billones de pesos más o menos, entre CAPEX y OPEX, que son términos financieros, entre la inversión inicial y después las inversiones que se están haciendo para la operación, que digamos a dólar de 3.500 era un proyecto de 400 millones de dólares, 400 y pico millones de dólares, ahora a 5.000 ya bajó a 300, entonces no hay interesados, si es más barato para ellos entrar. No, párelo, o sea, nos acaban de justificar ahora, que hay que pararlo más, que es que no es el momento, para justificar eventos, abogados, una cantidad de mediocridad pagada con recursos públicos. Para eso sí hay plata, Ave María, Dios mío. Sigamos, por favor. Esto, ojo, no hay pliego publicado, no hay oferentes. Tiempos para allá, esto seguramente va a estar. Siguiente, por favor. Esto va a estar, quién sabe para qué fecha. Pero es que esta me parece muy interesante. Yo no sé si esta sea la cuenta oficial de Rodrigo Foronda, el director de la APP, pero es que esta me respondió a mí una cuenta que supongo, parto, que es él. Esa fue la cuenta de las bodegas, que después denunciamos que tenían 38 bodegas que todas retuiteaban lo mismo. Entonces yo quiero mostrar una respuesta oficial a un derecho de petición y lo que responde en Twitter, pero además lo acaba de decir acá, Rodrigo Foronda, entonces es muy probable que sí sea él. Esa es una pregunta que le dices un derecho de petición, es el número del radicado. Y en la segunda pregunta dice, ¿por qué los documentos que hasta la fecha, y esto le dice, ojo, la respuesta es 2 semanas, del 29 de septiembre versus el tweet del 15 de septiembre. Eso gobernando por Twitter es muy difícil, ¿cierto? Porque todo, además que hace rastro, pues, firmado por Rodrigo Foronda, derecho de petición 29. Lo hice porque es que yo quería saber si lo que me había escrito en Twitter era cierto o no. Porque decía, ay, Alfredo, ese es el cronograma en proyecto de pliegos, no el definitivo. Y sus preguntas sobre el detalle de los contratos llegan religiosamente cada mes a la agencia. Pues no la cara que me da aquí el gerente, el director que no me la da. Pero ojo, entonces me estaba criticando porque dije que es que no había proyecto, que no estaba actualizada en la página del SECOP la movilización de la unidad deportiva Atanasio Girardot, y me dice no, que es que, y ojo pues, 15 de septiembre, ese mes, un mes larguito, me dice no, que es el cronograma en proyecto de pliegos, no el definitivo, como si uno pues supiera los temas internos de cómo funciona una dirección. No, yo creo en lo público, en lo que se publica, eso es público. Entonces el 15 de septiembre me dice que eso es el proyecto, que no es el definitivo, que yo está equivocado y lo que sigue publicado es el proyecto de pliegos, punto. Pero además es que se lo pregunté, insisto, el 29 de septiembre, ¿por qué los documentos que hasta la se pueden agrandar un poquito esas preguntas dos aquí? ¿Por qué los son? Bueno, le pregunté pues por qué no estaban publicados. Si pueden subir un poquito, por favor. No, la pregunta 2 está en la anterior. ¿Por qué son los documentos que hasta la fecha han sido publicados en el proceso de licitación? No ha habido más actuaciones con relación al proceso de licitación pública número P235 LP 2022. Ojo, esa es respuesta oficial, por escrito, con la firma de Rodrigo Foronda. Me dice que no había habido nuevos documentos publicados en el SECOP, pero el bravucón de Twitter, que insisto, yo no sé si es que le están impersonando en Twitter,
va y dice que no, que es que esos eran el proyecto de pliegos, que ese no era el definitivo. Yo le creo a lo oficial, tanto a la respuesta por escrito, y espero que no lo estén impersonando, doctor Rodrigo, si alguna cosa denuncia esa cuenta, porque de pronto lo están impersonando. Ah, es usted, bueno, ahorita entonces nos cuenta por qué nos está diciendo y se está contradiciendo entre su respuesta oficial firmada y la de Twitter que me dio. En fin, esto es muy divertido. Hoy, insisto, no hay proyecto, corrijo, no hay pliego de condiciones de la modernización de la unidad deportiva Atanasio Girardot, la misma que debía estar dando paladas el noviembre de 2021 y que nos acaban de justificar que además de que no hay proyecto, que no hay pliegos, ahí está, no hay oferentes, no hay nada, nos acaban de decir que no, que lo aplacen un poquito más. Siguiente, María. Bueno, y estas son preguntas adicionales, sé que hay muchos otros proyectos, pero si así como está fracasando la unidad deportiva Atanasio Girardot, la modernización, sí va a fracasar también la Arena PP. ¿Por qué? Porque ahí mismo lo vimos y muy bien lo trajo a colación el doctor Luis Bernardo, que el lote, que es el Estadio Cincuentenario, pues que va a seguir siendo el Estadio Cincuentenario, y allá estaba supuestamente la idea de hacer esa Arena PP. Pues, no sé si nos van a llevar para otro lado y cuánto tiempo va a tomar y si eso es la justificación que nos están dando hoy. Yo sí quedo, ¿cómo lo decimos? Pues alarmado no, porque ya conocemos cómo es el modus operandi de Daniel Quintero y de todo su séquito. De mentiras, de retrasos, de excusas, de todo tipo de malas actuaciones, lo más perverso de lo público. Ya para terminar 2 minutos, presidente. Pero sí hay que tener muchas reflexiones realmente sobre lo que está pasando con esta entidad, la agencia PP, y muchas otras entidades del municipio de Medellín, de las entidades descentralizadas del municipio de Medellín. No están haciendo absolutamente nada. Y sí, están sentados mirando para el techo, gastándose los recursos de Medellín en contratos para los amigos. Eso sí hay plata. Retrasando los proyectos de ciudad. Para eso sí hay plata. La unidad deportiva Atanasio Girardot, que hace mucho rato comenzó, es más, recibieron una prefactibilidad, este gobierno recibió una prefactibilidad, no tiene hoy ninguna actuación jurídica seria posterior al estudio de prefactibilidad. Retrasaron la factibilidad de la misma. Y hoy, insisto, no existe ningún tipo de condición para avanzar en ese proceso. Mentiras a todas horas. Desde la fecha en que iban a empezar las paladas, las volquetas en la 70, que creo que fue la promesa que hizo ese día desde diciembre de 2020, hasta la no existencia de pliegos de condiciones, a pesar de que han dicho tanto acá sentados como en redes sociales que ya estaba el nuevo cronograma. Entre tanto, 33.323 millones de pesos, eso es a corte de agosto. Seguramente habrá más recursos públicos en ese tipo de contrataciones en estos tiempos. Haciendo fachadas, es decir, una fachada, lo que parecería es que es una empresa, una entidad fachada para hacer contrataciones a los amigos. Y Medellín no puede tolerar más eso. Y Medellín ya tiene que superar una cantidad de entidades innecesarias, inútiles, invisibles, que no le aportan nada a la ciudad, que simplemente están esperando que le manden contratos interadministrativos para justificar unos altos salarios de su director y de un montón de personas alrededor y una cantidad de contratación pública entregada a dedo a una cantidad de contratistas que no pueden justificar su accionar y su actuar. Eso también es una forma de corrupción velada. Justificar recursos públicos mirando para el techo, haciendo nada, gastándose en séquitos como los que estamos viendo hoy. Una cantidad de personas alrededor que lamentablemente las ponen acá y las traen a ver si aplauden o a ver si hacen vivas y hurras por el director de turno o el secretario de turno. A mí
Parece lamentable que los recursos públicos terminen en ese tipo de actuaciones, de omisiones. E insisto, entidades como la Agencia PP, la Agencia de Cooperación Internacional, el Establecimiento Público Aeropuerto de la Herrera, tienen que ser miradas con lupa, porque no tienen un resultado para mostrar, pero sí, contrataciones a dedo con cientos de miles de millones de pesos pagados con los recursos de los ciudadanos de Medellín. Respeten a la ciudad, respeten a la ciudad. Esto es el colmo. Dejen de robarse los recursos, dejen de gastarse plata en temas innecesarios, que Medellín hace mucho tiempo necesita un liderazgo serio, profundo, ético y sobre todo que muestre eficiencia para que lleguen los recursos a los más necesitados y no a los bolsillos de los amigos. Gracias, presidente.